Ok, pues otro capítulo más de Little Lupa, un capítulo en el que, bueno, yo tenía ganas porque ya había que hablar de temas de fantasía, ¿no? Temas un poquito también de terror, ya veremos hasta qué punto, temas oscuros, ¿no? Y bueno, pues había una autora que yo tenía pendiente desde hace tiempo y he tardado en proponérselo, pero al final se lo he propuesto. Así que aquí tenemos a Marina Tena Tena, en el que yo siempre hago la situación, siempre lanzo la pelota para que se presenten ellos y ellas mismas. Entonces, Marina, ¿quién eres tú? ¿Qué tiene que saber la gente de ti? ¿Quién soy? ¿A dónde vamos? Esas preguntas. Preguntas Eh, filosóficas, empezamos duro ya. la primera, gracias por querer entrevistarme, a ver si eso, si sale algo interesante, porque yo soy una Seguro. persona bastante normal, no voy aquí a vivir con muchas crear expectativas, porque bueno, soy escritora y soy profe también de primaria, entonces creo que eso hace que yo como escritora tengo mucho abanico a la hora de escribir, porque escribo fantasía, escribo terror, escribo también infantil, me gusta juvenil, y tengo como una línea, mi línea editorial es lo que me apetece en ese momento, ¿no? En base a lo que tengo. Sí que es verdad que me gusta mucho escribir terror, y creo que se nota bastante porque la mayoría de premios que me han dado han sido reconocimientos, han sido generalmente en el género del terror. Pero la fantasía es un género que a mí me gusta muchísimo. Entonces, de hecho, el último libro que he sacado es de fantasía. Entonces, tengo ahí, soy una escritora que escribe un poco caóticamente a la hora de organizarme y a la hora de publicar y a la hora de todo. No sé si eso responde a la pregunta, pero bueno. Sí, perfecto. Eso nos sirve para introducir. Abordaremos el tema de tus novelas, porque, bueno, la que yo me leí de ti ya hace un tiempecillo fue de Lobos y Dioses, pero claro, ahora tienes también otra reciente, ¿no? Que es La novia roja. Pero antes de entrar en el tema literario, me gustaría tratar también otro bloque, un bloque que tenemos en común, porque yo también soy profe, claro, profe de educación primaria. Y yo Sí. me Claro, yo me he percatado en muchas ocasiones que lo típico, mirando la biografía de Twitter, mirando la biografía de Instagram, que hay muchos profes que son escritores. Y muchas veces me he Sí. quedado yo pensando, ¿tendrá esto que ver? Sé que hay una metodología que es el storytelling, ¿no? Que muchas veces, pues, a los niños, ¿no? La atención se les caza mejor mediante una historia. Yo me acuerdo una vez que yo estoy encantado con mi clase, ¿no? Y me acuerdo una vez que expliqué una cosa, pues, como si fuera una historia, ¿no? Y fue algo de matemática incluso, lo cual aumenta la dificultad, ¿no? Creo que era las llevadas. Y me acuerdo que me dijo un niño, muy bien, profe, así tenías que explicarlo todo, mediante con cuentos, con una historia. Y yo, tomo nota. Bueno, quería preguntarte si tú también percibes esto, que hay muchos escritores que son maestros, si tiene algo que ver, no sé, coméntanos un poquillo. Tengo aquí Yo algunas creo que preguntas más. sí, en cuanto a escritores pluriempleados, que somos la mayoría al final, ¿no? Yo he notado lo mismo, en educación hay muchos y en medicina, que eso me llama más la atención, pero yo conozco muchos que son médicos o enfermeros o tal, matronas, y también son escritores, lo cual también me llama, porque al final con la educación yo creo que está más relacionado, ¿no? A tener que cautivar la atención de los alumnos. Si somos de primaria, que somos todo terreno, ¿no? Que damos lo mismo lengua que mates que tal, todos pasamos por la parte de lengua en algún punto, vemos lo que les gusta, lo que no, pero en Mm. cuanto a lo de medicina me tiene un poco más descolocada, pero he visto bastantes que van por esa raya, por la parte así de la salud y también escriben, no sé, A mí eso sí que me desconcierta. se me viene a la ¿Eh? cabeza, se me viene a la cabeza Celia Añó, que creo que es farmacéutica, y también Belén Ana Martínez, González Duque. sí, Belén Sí, Martínez también, Andrea Prieto, en plan, yo como se me vienen así muchos que digo, es que, ¿por qué tantos médicos aquí? No sé. y es curioso, ¿no? Porque son ciencias y son, bueno, puede decir que es más tirando a matemáticas, pero también es ciencia y también me estoy acordando de Agatha Christie, creo que era, ¿no? Que en su literatura utilizaba muchas cositas de lo que ella había estudiado o lo que ella había trabajado, ¿no? Que creo que ella fue médica en una guerra. Creo Pues no lo que sabía, fíjate. sí, bueno, sí, Agatha Christie pues utilizaba estos venenos, estas cositas, ¿no? En su literatura y eso le venía desde esa rama, si no me equivoco. Sí, sí, sí.
Pero eso es, luego también hay Ana Rux también, es que hay como muchos que van así por la medicina, porque Ana Rux yo le pregunté alguna vez una cosa de venenos, ¿esto cómo funcionaría tal? Así, igual va por ahí, Mm, ¿no? Por la parte de cómo funciona tal, si una herida es mortal aquí, si tal, eso claro, ellos tienen más facilidad para saberlo. sí. Bueno, y siempre que tengo aquí a un docente le pregunto lo mismo. ¿Cómo gestionas el tiempo? Porque, claro, muchas veces se considera que los profes tienen por las tardes las tienen libres y no, hay trabajo en realidad. Entonces, pero claro, también el tema de la escritura consume mucho tiempo y aparte, pues, en muchas más cosas, ¿no? Personas, ser humano social, se duerme normalmente 8 horas, 7, hay que comer, ¿no? Entonces, el tiempo que a ti te sobra, ¿te consume mucho tiempo el tema de la docencia? ¿Cómo te gestionas con la escritura, que también consume mucho tiempo? No sé, coméntame un poquillo. Pues yo soy una persona bastante disciplinada en cuanto a la escritura. No, yo soy muy brújula, en plan, no tengo, en cuanto a método no, pero en cuanto a horarios, suelo escribir 1 hora al día y con eso me da por unas 1000 palabras. Y las saco, dependiendo, normalmente a lo mejor media hora por la mañana antes de ir al cole y luego media hora cuando vuelvo. Entonces, como que sí me resulta mucho más fácil sacar media hora aquí, media hora allá y con eso me da para escribir bastante bien. Sí que es verdad que no dedico como una tarde entera o el fin de semana entero o tal, porque no, de todas formas mi cerebro tiene un span de atención cortísimo. Entonces, si intento estar una tarde entera, la acabo desaprovechando un montón. Yo debo ponerme como, venga, esta media hora a tope y parar, porque si no me dejo de funcionar. Entonces, así, en trocitos de medias horas me va bastante mejor. Qué Porque si guay. llegas del cole y corregir, y hay que preparar, y hay que responder cosas, y hay que tal, pues tener toda una tarde a la semana es inviable. Sí, no, al final hay que estudiar el cuadrante diario y colocar cada cosilla. Bueno, Sí. siempre hay algo mágico también que me ocurre a mí como docente, que es que no todos los alumnos pues tienen un profe que es escritor, ¿no? Yo aparte también con el tema de youtuber, ¿no? Entonces los niños dicen, ay, es youtuber, es escritor, no sé qué, y estas cosas siempre suelen gustar. Y muchos profesores me comparten eso, los profesores que son escritores y tal siempre tienen como unas anécdotas curiosas, ¿no? Lo que los niños y las niñas pues van preguntando cosas y muchas veces pues a lo mejor están pendientes de los libros, no sé, coméntame un poquillo cómo se vive ya con el grupo clase esto, ¿no? Porque, claro, yo no sabía o no tenía en mente que tú también habías escrito literatura infantil, ¿no? No Sí. aparece, bueno, sí, algo, claro, es que yo tan solo he indagado en esto. En Goodreads creo que había alguna portada que podía prestarse un poquito a algo más infantil, pero no le... Sí, Tengo 4 títulos, creo, que es No escuches a la luna y esa es luego el que... Malditas maldiciones y que son 2 títulos, el primero y el segundo, y ahora he sacado clases particulares para salvar el universo, que también es como para sexto es de primaria o esa edad. Y no tengo otro que se llama Viajeros de Sueños, que es a lo mejor para primero o segundo de la ESO, pero mis niños lo acaban comprando muchas veces también, porque es en plan, al final el que lee mucho, esto es profesora, ¿no? En plan, la edad recomendada para un libro es una edad como muy base, ¿no? El niño que lee Sí, mucho te lee todo y el niño que lee más cortito, pues siga a lo mejor más tiempo con Capital Calzoncillos, que no pasa nada. Lo importante es que siga leyendo y que le guste leer, ¿no? En plan, va cada uno un poco a su ritmo. Te lo estoy claro. explicando a ti como importante. Es que muchas veces como la entrevista me la hace a lo mejor alguien más de fuera, ¿no? Lo aclaro más esto. Sí, muchas veces cada uno tiene y cada alumno tiene su desarrollo personal, ¿no? Y cada uno va avanzando al ritmo. Vale, pues Sí. pasamos al bloque de lo que sería la literatura, bueno, tus obras, ya que estamos metiéndonos en esto. Lo último que has sacado ha sido La novia roja y esto ha sido en verano. Lo último que he sacado han sido Las tres hijas del rey muerto, que salió en septiembre. Es que En salió de septiembre. este posterior. Vale, entonces, vamos por partes. Quería preguntarte sobre La novia roja, que es en verano, pero en Sí. septiembre, muy poquito después, has sacado otra publicación con muy poca distancia entre sí, ¿no? Eh, Sí, Coméntame un poquito entonces de esta obra. de la de septiembre. La de septiembre, sí, ¿cómo se llamaba? Las Céntranos un tres hijas poquito. del rey muerto. Se Sí, llama esta Las es tres la que... hijas del rey muerto. Y es fantasía épica. Entonces es verdad que sale relativamente cerca en el año,
pero al ser un cambio mucho en plan, porque La novia roja, que es el previo, es terror gótico. Y Las hijas del rey muerto es una fantasía épica juvenil alto. Pero bueno, entonces sí que es verdad que como son dos géneros muy distintos, pues no considerásemos que se pisasen mucho. Normalmente va a haber lectores comunes, pero normalmente un lector de fantasía épica no es el lector principal de gótico y al contrario, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, se dio un poco así porque el de Las tres hijas lo escribí mucho antes, bueno, no mucho antes, pero lo escribí antes de la pandemia y esta es una historia, es una biología. Sí. Entonces la cogieron en Salamandra y propusieron esta fecha y luego La novia roja, que estuvo escrita después, no se ofrecieron publicarla justo los días antes para que no se cruzase el contrato con el otro. Entonces, bueno, mi agente estuvo haciendo ahí un poquito de cábalas y magia de agente en el contrato y al final quedaban así como 6 meses entre una y otra, eran géneros distintos y las colocaron de esta forma. Vale, porque coinciden, es decir, coinciden el público objetivo de cada libro sería el mismo, porque No, quizá no, sería diferente, ¿no? Entonces, eso quizá implica que a lo mejor no dar, no ofrecer tanto en tan poco tiempo al mismo sector de público. Eso también es interesante. claro, Entonces, me habías comentado, para indagar en esta última que me habías comentado de septiembre, es fantasía épica, ¿verdad? sí, sí, sí. Eh, Coméntanos un poquillo sobre la trama. Vamos a indagar un poquillo sobre ello. ¿Hay algo quizá, porque estoy viendo algo en común que tienen algunas de tus novelas, ahora indagamos sobre eso, pero esta obra también tiene un aspecto más oscuro, tiene ahí un toque más lúgubre, un poquito más de sombras, como en otras novelas tuyas. Desarrollanos un poquito esta novela. Eh, vale, la historia se me ocurrió un poco pensando en una corona que queda vacía, ¿no? Porque en este caso el rey le matan y tiene Sí. tres hijas, pero la Ujú. mayor, la que tiene que heredar cuando crezca, todavía es pequeña, desaparece. Entonces, digamos que un poco a ese contratiempo, preparan la segunda para reinar y la pequeña, que se queda un poquito pues abandonada, acaba uniéndose a una facción del ejército y entrenando con ellos para ser como una niña soldado de una parte así del ejército. Sí. Cuando la segunda se acerca a su coronación, aparece la primera hija y dice, vengo Ujú. a recibirme. Entonces, pues hay una serie de intrigas y fricciones, porque claro, la segunda se había preparado toda su vida para gobernar y además, como han pasado tantos años, en plan de demuéstrame que eres tú, tienes que demostrarlo ante todos, aunque lo Sí. demostrase como quiere. Y en el fondo, lo que quería un poco, la idea principal de esto fue que la primera representase al clero, la segunda representa a la nobleza y la tercera al ejército, los tres poderes, ¿no? de un reino. Entonces, aunque representa al clero, es un clero muy distinto del nuestro porque no está basado en la religión cristiana ni ninguna de las religiones mayoritarias de aquí, sino un poquito más la asiática. En este Ujú. mundo había creer en los dioses no es cuestión de fe, porque se les ha visto, en plan, son criaturas que pasan en nuestro mundo, pero eran criaturas que causaban mucho caos. Por una parte, pues ayudaban con las lluvias o producían cambios en el tiempo, pero por otra parte, pues podían provocar un terremoto que matase a cientos de personas. Entonces, los reyes echaron a los dioses de este mundo. Lo que la mayor quiere es traer de vuelta a los dioses porque ella considera que el mundo se está terminando. Entonces, la secuestraron los monjes, la tuvieron, le enseñaron su verdad o lo que ellos entienden como verdad, y cuando vuelve, ella lo que quiere es traer de vuelta a los dioses. La mediana lo que quiere es mantener un poco el status quo, sabiendo lo difícil que es gobernar, los distintos intereses, lo que hay, y la pequeña, pues ella es la que está más en contacto con el pueblo llano y ve las desigualdades, ve el hambre, ve tal, y está un poquito más pendiente de eso. Entonces, digamos que es una lucha en el poder un poco entre las tres Sí. y cómo se va desarrollando. Me llama mucho la atención una cosa que has comentado, que tiene como, se relaciona un poquito con la cultura, no sé si habías dicho china o asiática, creo que era más oriental, ¿no? Más asiática. Eh, pero claro, por otra parte hay dioses. Entonces, eh, ¿cómo? Porque últimamente estoy viendo una tendencia más a inspirarse en otro tipo de cultura, a lo mejor ya las occidentales están ya muy quemadas, ¿no? Ya se han utilizado mucho en literatura. También ha habido un poquito tendencia un poquito más oriental, ¿no? Pero a un ámbito más asiático, realmente hay una tendencia un poquito, ¿no? Ahora que se está desarrollando un poquito.
¿has utilizado, qué referentes has utilizado? ¿Qué métodos de inspiración has utilizado? Porque también me comentas que hay dioses, ¿no? Y realmente los dioses de Asia no son tan conocidos. Creo que tenemos, no sé si en Japón hay algunos, tenemos a Buda, ¿no? También por ahí. Bueno, Buda es ¿Cómo? un poco, los dioses más serían como los yokais, ¿no? Japoneses en plan espíritus que viven en su plano y Sí. que ahí se les, más que se les venera es que son como criaturas distintas, ¿no? En plan, eso, en Asia, en el sintoísmo hay 8 millones de dioses. Entonces, no es un dios, no es que haya cogido su cultura y la haya transmitido, pero me gustaba la idea de, no es un dios al que se venera, como la tradición más judio-cristiana, ¿no? Sino son Ujú. criaturas ajenas que hacen sus cosas y juegan con sus reglas. Y de vez en cuando nuestros mundos coinciden en puntos, ¿no? A eso, en eso es lo que más me ha inspirado, no en ningún yokai concreto, ni en una región concreta, ni nada. De hecho, el mundo es totalmente inventado. De hecho, el mundo transcurre, la historia se transcurre en el hemisferio sur de algún punto, porque cada vez que hablan del norte, el norte es la parte más cálida, más tal, el sur es la parte más fría, porque está al revés. Digamos que el mundo es totalmente así. Y no Sí. es eso, no es siempre preocupado, sino inspirado en un poco lo que las estaciones. Y yo, de aquellas, cuando estaba escribiendo la historia, cuando estaba empezando a tener esta idea, tuve la oportunidad de estar, fui con unos amigos a Japón. Entonces yo creo que la Ujú. inspiración de todo el mundo, los yokais, los stories que pasas de un mundo a otro, tal, viene un poco de ahí. Mm. Tenía pensado hablar de la novia roja, pero creo que voy a meter antes de Lobos y Dioses porque estoy viendo una relación, ¿no? Estoy viendo una relación entre, bueno, entre estas dos novelas, ¿no? La que estamos hablando ahora y de Lobos y Dioses. Veo que te gusta jugar con el tema de los dioses porque de Sí. Lobos y Dioses pues, ocurre, ¿no? Está en el título. Y que en cierta parte los dioses aquí también son cercanos. Es decir, en cierta parte hay una especie de contacto con el ser humano, en cierta parte. Hay una especie de relación, quizás. Y eso me resulta interesante. Mm, Algo que está muy bien hecho, al menos en de Lobos y Dioses, es ese world building, ¿no? Ese todo tema mitológico que se ha formado y tal, ¿no? Bueno, un paréntesis. Esta no, la última, la que has sacado en septiembre, ¿qué extensión de páginas tiene? La primera parte tenía 120.000 palabras, la segunda se quedó parecida, un poquito más corta a lo mejor, pero 115.000 o algo así. Sí, vale, es más Es, grandecita. Porque una de las cositas que se comentaba en De Lobos y Dioses es que en muy poco espacio, es decir, porque la novela no es tan larga, ¿no? no, Eh, no, no, es pues, bastante corta, sí. claro, pues ahí se detalla muy bien, ¿no? Y se profundiza muy bien y se ve correctamente lo que es todo el tema este mitológico, ¿no? Todo el tema del world building, ¿no? Todo el tema de las deidades y tal. Entonces, teniendo en cuenta que en estas dos novelas, pues, ha utilizado más o menos un esquema similar, ¿no? De dioses cercanos, tal y cual, una especie de panteón, por así decirlo. Sí. Coméntanos un poquito cómo te gusta a ti jugar con la mitología, con los dioses, ¿no? Con todo este aspecto, sí, mitológico, vamos a decirlo así, o de leyenda, de los mundos. Porque al menos en De Lobos y Dioses has tenido poco espacio para hacerlo. Pero en este tema, el otro, el más épico, pues sí has tenido mucha más amplitud para lograr lo mismo. ¿Cómo es el proceso de creación? ¿Qué características pueden haber comunes? Pues es que me fascina bastante la parte esa de cómo se ven los dioses y cómo creo que cambia mucho la cultura, ¿no? De una forma. Y muchas veces, claro, nosotros hemos vivido en España, que es un país europeo que tenemos cierta cultura, y tendemos a recordar eso, el Dios todopoderoso, el Dios justo, el Dios un poco abstracto. Y a mí me Mm, gusta mucho jugar con esos puntos pero los dioses, depende de la cultura, no son tan ni tan todopoderosos, ni tienen por qué ser algo abstracto, ni tal. En el caso de Lobos y Dioses está muy, muy, muy inspirado en el Partenón griego, los dioses. De mm, hecho, eh, Dios rey es un Zeus, y pues ahí a lo mejor Elba se podría parecer un poquito a Atenea, bueno, no, Irati a Atenea, están un poquito inspirados y Selene sí que se parece un poco a Artemisa, que es la de la luna y son mm, dioses, lo que me gusta de la mitología griega y romana es que son dioses caprichosos, son dioses que se equivocan, son dioses que tienen sus sí, trifulcas, que usan a los humanos, que usan tal. Y me parece muy, muy interesante y que da como mucho partido, porque si hay un dios que es una criatura superior aquí,
pero está aquí y te está influenciando, pues puedes entrar en juego muchas más cosas con respecto a la trama, ¿no? Hasta qué punto tienes poder, hasta qué punto se puedes obedecer, hasta qué punto puedes oponerte a algo tan grande a ti como es la figura de un dios, ¿no? Me parece eso, que cambia la forma de crear una cultura, que cambia la mitología, que puede dar mucho juego al mundo. Y como me gusta mucho la mitología, pues acaba reflejándose también mucho en las historias que escribo. Y es, de luego, si Dios, aunque no hace falta mucha extensión para explicarlo, porque yo creo que al final todos conocemos las historias griegas en mayor o menor medida, ¿no? Entonces tú sabes que en Grecia, pues, Zeus dijo tal cosa y salió tal, viene no sé qué tal, entonces al final está imitando mucho eso, ese mundo, ¿no? Se crean los magos porque la diosa de la guerra hace no sé cuántos y tal, y el lector normalmente entra en ese juego de, vale, por supuesto, esto pasa así, no hay una explicación, no hace falta una explicación muy profunda de tal, esto pasa, pues vamos adelante. Y creo que muchas veces cuando un Boru eh, tú como autor, esta es mi opinión, tienes que Sí, tener mucho más claro el Wordbook de lo que muestras. A un sí, sí. lector no le hace falta saber la relación que tiene tal con tal, pero tú lo tienes que saber. Entonces, cuando tú lo tienes muy claro, es más fácil plantear cosas de forma que el lector lo puede seguir sin tener tú que hacer tanta infodump y explicarle, mira, esto pasa con tal, porque eso ralentiza mucho la lectura. Y al final, en la vida, nosotros vamos circulando sin saber muchas veces todas las normas de tal o toda la historia de tal, y no nos hace falta. A mí no me hace falta cuando pasé por Segovia saber quién estaba gobernando ahí en el siglo V, porque las cosas que capto me sirven para mi día a día, ¿no? Entonces, si eso lo conseguimos hacer con los personajes, que lo que ellos saben o piensan es suficiente para darle la solidez a la historia que necesita sin trabarla, creo que queda bastante más ágil y el lector entiende lo bastante como para captar lo importante. Sí, opino igual que tú. Al final de cuentas, lo que el lector te recibe es lo que tú has escrito de manera directa, pero también hay otras cosas que se entienden entre líneas. Es decir, que no hace falta especificarlas. Pero por otra parte, también hay una decoración, hay un fondo. Y eso tampoco hay que justificarlo en cierta parte, no hay que justificarlo todo, sino que tiene que tener una coherencia y tal. No hace falta justificar y detallar hasta lo último, porque es que si no, al final te cargas, ¿no? al lector. De hecho, una de las cositas, ahora hablaremos más de Lobo y Dioses, pero ahí sí que bueno, se ve cómo vas al grano, ¿no? Vas, bueno, pues jugando con ese dinamismo. Me gustaría preguntarte también, ya que estamos hablando de mitología, ¿cuál es tu mitología favorita? Porque esta es Uf. una pregunta que también es muy curiosa. Los escritores utilizan mitología, muchos escritores utilizan mitología, ¿no? Y las conocidas son la nórdica y la griega. Pero Sí, hay también bastantes por ahí que son muy curiosas. hay muchas más, pero mira, voy a ir a lo clásico, dice la griega, creo que es la que más me gusta. No sé, me fascina mucho y es verdad que a lo mejor es de la que más nos llega también, o podemos indagar mucho más porque tenemos más recogido, ¿no? Porque hay cosas chulísimas pues desde Gigamés o ya te digo, la parte oriental o incluso tradición, parte de la mitología hindú, pero al final, para mí la griega, como es, me parece muy accesible, desde muy pequeña la he tenido mucho más, hay varias versiones del momento y tal, me gusta muchísimo. Yo me quedo con la griega. Sí, sí, la verdad que ahí tiene un podio la griega. Sí. Vale, pues mm, hemos sacado el tema de mitología porque es algo que hay en común en varias de tus novelas, pero ahora me gustaría sacar otra cosa más que hay en común en las obras, ¿no? Que es ese ambiente oscuro, ese ambiente así más, un poquito más tétrico o más gótico, ¿no? Como iremos viendo en La novia roja. Eh, yo con el tema del terror, concretamente, porque no siempre es terror, por ejemplo, en The Lobo y Dioses no hay terror de por sí, ¿no? Pero, claro, pero en La novia roja, bueno, tú, no sé, porque claro, no lo he leído, pero tú antes te has definido como también una escritora de terror, que te gusta utilizar lo que es un poquito esos elementos, ¿no? Pues quería preguntarte, ¿cómo ambientas el tema lúgubre? ¿Cómo ambientas el tema oscuro? ¿Cómo te las ingenias para dar miedo al lector? Porque yo personalmente, a la hora de disfrutar del terror en las obras, en una película, pues me resulta mucho más fácil. Tampoco me asusto tanto, ¿no? Pero claro, la película juega con la ventaja audiovisual, ¿no? Con el tema más de la música.
¿El Sí, qué? sí. Claro, Los pero jumpscare. exactamente, pero con la literatura pues vas a pelo, ¿no? Vas una hoja y letras. Que claro, que en verdad tú como lector te sumerges y tal, ¿no? Pero juega bueno, con una más difícil, una desventaja. Entonces a mí nunca me ha terminado de calar lo que es el tema del terror, nunca he llegado a sentir lo que es algo de miedo, por así decirlo, ¿no? A lo mejor un poquito más de incomodidad en algunos momentos, pero bueno, entonces a raíz de esto te pregunto, ¿cómo trabajas tú el tema de la oscuridad? ¿Cómo trabajas el tema del miedo, del terror? ¿Cuáles son tus herramientas? Bueno, antes de nada, yo creo que es verdad que el terror audiovisual y el Sí, terror escrito son dos géneros distintos. Y si como autora intentase recrear el terror audiovisual, sería un fracaso. No podría ser, en plan, porque es eso, al final el terror es una cosa muy inmersiva y es muy íntima. En plan, cada uno lo vive de una forma. Pero si yo tengo la música, tengo los cuidados de cine, tengo un plano concreto, tengo tal, y de repente, pum, meter la música a tope, el bosque, tal, no sé qué, saltas. Aunque no te da miedo la película, pero saltas porque somos seres humanos que tenemos reflejos, ¿no? Entonces, digamos que el terror audiovisual muchas veces tiende a otro tipo de miedo. Y de hecho, incluso comparando así, que puede dar más miedo, yo creo que los videojuegos de terror son más efectivos todavía, porque en el cine, sí. en una película todavía puede estar un poco así, pero cuando tú estás tomando las decisiones pendiente de algo y de repente te sale, es más, te puede dar más susto. Y el terror escrito no puede dar susto. No podemos dar un susto tal, no podemos poner un pop-up que salga ahí, ¿no? Entonces, es otro tipo de cosa. El terror escrito me encanta Stephen King, me encanta Gary Hedges, me encanta Katrina Ward, pero nunca me va a dar un susto un libro suyo, porque no es lo que pretende ni lo que se espera de un libro. Cuando tú lees un libro romántico no te enamoras del libro. Cuando lees un libro de terror no te da miedo ese libro, ¿no? Simplemente es un juego de inquietud, tener en la cabeza, que te desora de algo, que te llegar un poco a la parte visceral de emociones sin que te dé, porque no va a darnos lo menos en las días que estamos tan saturados de estímulos. Antiguamente, cuando la gente se reunía alrededor de la hoguera y cuando hablaban de la bruja y tal, no sé qué, con el ambiente tal, sí que podía haber tenido una historia de tal, a día de hoy no. Entonces, digamos que eso, que yo creo que el fin de una historia de terror es inquietar y revolver, no asustar, porque eso no lo vamos a conseguir. Entonces, dentro de eso, pues hay cosas que son un poco universales dentro del terror, es muy... Una cosa que me parece bastante, que es una herramienta que da bastante juego a la hora de escribir terror, es mantener al lector la incertidumbre. Si tú sabes, mientras más detalles sepas de lo que pasa, cómo es el monstruo, qué pinta tiene, más lo podemos concretar y por lo tanto menos miedo nos va a dar. Cuando menos sabes y menos tal, y estamos en inquietud y tal, nos provoca cierta inquietud, pero no entiendo por qué, pero si esto va esto, ¿cuál es la norma, no? A nadie le gusta jugar un juego del que no conoce las normas. Pues tú como escritor de terror puedes hacer que el lector no sepa bien cuál es la norma del juego, no sepa bien qué esperar y eso nos genera un poquito de inquietud. Y también como apelar a cosas muy concretas y muy humanas y tal, al tiempo que hay algo más abstracto, ¿no? Si planteo una historia de lo que hace Lovecraft, a mí me parece muy difícil porque es un terror inmesurable, tal, no sé qué, pero si tú humanizas primero a la persona o ves primero haces que una persona se sienta identificada con cosas que van pasando y vas perdiendo control, vas perdiendo control, eso nos genera también más rechazo porque es algo a lo que podríamos pasar. No sé si has visto, por ejemplo, la película de Funny Games. Después de una Eh, película. ¿Happy Games o Hungry Funny Games? Games. Funny Games, juegos divertidos. Es que en español tiene Que, otro nombre, pero en inglés es Funny Games. Pues que creo que empieza con en plan, están en una casa de verano, una familia, abre la puerta y vienen unos chicos muy bien, muy arreglados, muy tal, a pedirles, no sé si algo. Y a la que entran empiezan a jugar con esta cosa de no quiero ser mal educado y echarte, pero se lo pone una situación cada vez más rara, cada vez más rara, cada vez más rara, ¿no? ¿Y en qué punto tú rompes algo así para... Entonces se va volviendo cada vez más turbia, porque todo que venga a partir de un asesino con un hacha es algo que nunca nos ha pasado y vamos a empatizar menos. Estar con alguien en una conversación que se está poniendo un poquito rara y tú no sabes cómo romper eso sin quedar como un borde es algo que todo nos ha pasado, por lo cual puedes empatizar un poquito más. Y eso también ayuda a conectar. Si tú conectas con la historia, pues vas a pasarlo con tu personaje. Si a ti el personaje te da igual, te va a dar. En plan, ¿por qué nos da más miedo a lo mejor una película original que Jason la tercera parte? Porque Jason la tercera parte los personajes son caricaturas que no te importan y tú solo vas a ver cómo mueren. Entonces te puede divertir o no, pero no te impacta, ¿no?
Cuando te impacta es, pues, cuando la primera de destino final, cuando tú conoces los personajes, te encariñas con ellos, porque fíjate, porque tal, y es cuando te da pena que pase algo porque estás implicado, ¿no? Yo creo que el terror se establece conexiones, entiendes parte, te sientes identificado en alguna parte con lo que le pasa y al mismo tiempo no sabes qué es lo que te juega, te desconcierta, es lo que nos puede inquietar un poquito, ¿no? Te voy a lanzar una pregunta que me resulta a mí súper complicada. Creo que puede ser de las más complicadas que a lo mejor he lanzado en Little Lupa, porque yo lo intenté una vez, pero creo que fracasé en el acto, ¿vale? Así que te la lanzo. ¿Cómo combinar terror y comedia? Es decir, esta tragicomedia, ¿esto es posible? ¿Es realmente algo demasiado subjetivo y ambiguo que a lo mejor a algún lector le puede encajar y a otro no? Porque esto es jugar con dos cosas opuestas. Es decir, el humor es sentirse relajado, es sentirse disfrutando. Es lo opuesto, tú ahí no estás alerta, tú ahí estás disfrutando, pero el terror es lo contrario, es estar alerta, es desconocer, es el peligro, pero claro, existe la tragicomedia, que no sé si la tragicomedia es exactamente combinar el terror, sí, ¿no? Porque combinar el terror con el humor o simplemente es humor que acaba trágico. Yo al final lo que me refiero es relacionar los dos géneros literarios. ¿Cómo lo harías tú? A mí me resultaría muy complicado porque a mí la comedia se me da muy mal. Yo soy una persona sin gracia. Esto es una realidad. Me cuesta muchísimo, en plan, incluso infantil, que suele tener más tendencia, me cuesta mucho la comedia. Ahora, un autor que lo hace genial, esto es Grady Hendrix. Grady Hendrix además coge unas premisas súper absurdas que tú dices, esto tiene que ser comedia. Y en parte tiene puntos de comedia, algunos son más cómicos desde el principio y otros tienen solo puntos, pero también hay un elemento terrorífico en todos. Es un libro que sí que me da como que me perseguía, en plan, tiene, por ejemplo, el más famoso, para mí me parece que el mejor suyo es Guía del Club de Lectura para cazar vampiros, y va de un grupo de más de casa en los 70 que empiezan a quedar para leerse libros de lectura y recomendarlos, y una empieza a sospechar que su vecino es un vampiro. Para decírselo al grupo de amigas, y creo que sí que está cerrada, dice que es una asesino en serie. Claro, en esa época pues había más, ¿no? Y a la vez, entonces tiene puntitos de comedia, muy poco, ese es el menos cómico, pero luego tiene, y con esa premisa que tú dices, no puede ser, es brutal, es que es brutal, y además luego toca temas sociales, toca cosas muy sensibles, y lo hace muy, muy, muy bien, ¿no? O luego, para mí quizás más cómico sea Vendimos nuestras almas, y también es de terror, y tiene partes muy de terror, pero la premisa es que son un grupo de rock, y para triunfar, lo que hace el cantante es vender el alma de sus compañeros al diablo por el triunfar. Y a raíz de ahí, pues a todos acaban fatal y eso. Y luego hay una teoría conspiratoria, que los vendedores de Amazon en realidad le están vigilando, como que tal, coge un batiburrillo de cosas y hace algo que tiene sentido, tiene puntos muy cómicos y al mismo tiempo tiene un montón de puntos de terror. Así que Grady Hendrix lo hace muy, muy bien. Tú te estás riendo a lo mejor en un momento y de siguiente estás ahí como diciendo, pero esto qué le pasa, ¿no? Y también, tanto para el terror como para la parte de comedia, tira de cosas así que todos conocemos, en plan, pues la protagonista tiene un hermano que es un desastre y viene tal, y tú ya conoces la dinámica del hermano, porque hemos visto muchos sitcom, pero luego se va volviendo turbio, ¿no? En plan, entonces es muy bueno ese balance que hace. Está muy interesante. Vale, me gustaría tratar otro tema que se suele abordar mucho, ¿no? Y cada vez está siendo más tratado, ¿no? En la comunidad, ¿no? Que es el tema de la extensión, el tema de la extensión en las novelas. Que, bueno, últimamente hago aquí un pequeño speech, ¿no? Vivimos en el mundo de la masificación, ¿no? Hay muchas historias que consumir, esto se ve sobre todo en Netflix, que por ejemplo no tienes tiempo para verlo todo, pero claro, le puedes sumar el tema de HBO, el tema de Disney Plus, es decir, hay muchas historias que ver y al final no da tiempo a todo. Esto meto el tema audiovisual porque es el más sonado, pero también nosotros que estamos dentro del mundo literario, pues sabemos que ni en un millón de vidas vamos a poder leer todo lo que queremos. Entonces, teniendo esto en cuenta, al igual que en el mundo audiovisual, bueno, pues las series ya no son, cada temporada no son de 20 capítulos, como cuando éramos más jóvenes, ¿no? Más chicos. Yo me acuerdo de esa época. Ahora bueno, pues
Ahora los capítulos son de 40 minutos, 45, las temporadas son de 8 capítulos, 9, recortan para que te des tiempo más a ver más cosas, ¿no? Es todo más dinámico. ¿Y el qué? Digo, recuerdan para que no la cancelen antes de... Claro, también. El caso es que, bueno, me viene muy bien eso que has dicho porque, claro, en la literatura se está viendo algo similar. Se está viendo que ahora la literatura es más corta, se está viendo que tiene que haber como una extensión, pues, también para, tú has dicho antes, para que no lo cancelen. En el tema de literatura es similar, porque si tú haces historias muy largas, eso implica que tienen que apostar más por ti. La unidad de libro que tienen que imprimir les va a salir más caro y al final de cuentas la editorial es una empresa que tiene que recibir obviamente sus ganancias, ¿no? Porque hay trabajadores dentro, ¿no? Que tienen que costear y tal. Por lo cual, se ha visto una tendencia realmente a raíz de eso. Y con eso, pues, quiero hacerte una pregunta que realmente no tiene que corresponderse al motivo, porque he visto que también en la saga de fantasía épica, pues me has comentado que tienen 100 y pico mil palabras, es decir, es densa, pero en De Lobos y Dioses sí que es más cortito, es más cortito. Y he ido revisando algunas reseñas, sobre todo porque tenía que refrescar un poquito, hace muchos meses que me la había leído. Y uno de las ideas, una de las ideas que suelen compartir algunos, es que es un poco más corta. Es decir, que a algunos les hubiera gustado que hubiera sido más amplia, más larga, de Lobos y Dioses. Sobre todo, quizá esto es algo que se suele repetir en esta novela y quizás en algunas cuantas, ¿no? Que a lo mejor los finales son más abruptos, ¿no? Más precipitados. Que eso también puede ser ambiguo, ¿no? Porque a lo mejor un buen final es un final que se te viene todo encima, es todo súper catastrófico, porque así puede ser la realidad misma. Pero bueno, el caso, yo te quería preguntar sobre la extensión. La extensión de Lobos y Dioses, si fue algo intencionado o si fue un poquito más recortado, si salió así Fue muy o si... intencionado. A ver, yo soy una persona que tiene bastante, dentro de que soy siempre muy lectora y tal, he sido muy inatenta. Luego ya de mayor me vieron que tenía TDAH y dije, vale, todo encaja. Entonces es verdad que a mí cuando me encanta Señor de los Anillos, uno de mis libros favoritos, pero es verdad que llegaba a puntos que a mí me costaba, cuando ya Tolkien hablaba de la quinta piedra del camino, yo estaba en plan de a ver si tal, ¿no? Yo sí que tiendo más ir al grano. Y yo creo que como lectora, al final, yo creo que todos los escritores escribimos un poco para nosotros, ¿no? Tal y como somos nosotros, lo que nos gustaría leer, lo que nos gustaría tal. Y es verdad que yo tiendo a ser breve y es algo que me dicen bastante de se me ha quedado corta la historia y esto puede que es un error, pero no me lo tomo como algo negativo. En plan de, yo prefiero que haya la sensación de, me gustaría seguir leyendo al final, a decir, me ha sobrado este capítulo o este se me hace un poco lento. Entonces, pasa algo curioso con esta novela y es que hay 8 partes y hay 8 dioses. Pues el libro tenía 88.000 palabras y fue en plan de, vale, perfecto, en plan, me pareció un poquito tal. Entonces sí que es verdad que a lo mejor podría haber explicado un poco, dejar más el final sí que queda bastante abierto. Yo soy consciente de que sabes qué pasa con los personajes principales, pero hay un montón de cosas que quedan un poco en el aire. Pero me parece que eso no es algo que yo tenga que explicar, sino que cada lector se puede formar la idea que quiera de lo que ha pasado en el mundo. En plan, hay un montón de cabos abiertos, pero no es el cabo principal, ¿no? Lo que empieza la historia lo terminó, pues la idea. Y todo lo que queda ahí lo puedes imaginarlo tú, puedes cerrarlo, puedes tal, porque al final la vida es un poco así, ¿no? Que cerramos algo, pero siempre quedan cositas después por cerrar. Entonces, cerrarlo todo bien en excesivo y alargar al final también. Pero vamos, en este caso sí que fue totalmente porque me apetecía hacerlo así. ¿Podría haber alargado cosas? Seguramente sí, pero no me parecía que fuese necesario. Me parece que, bueno, queda un poco así, ¿no? Y mis finales tienden a ser un poquito ligeramente abiertos, a veces más. Por ejemplo, Legado de Plumas, que fue el primero que publiqué, es una historia súper corta. El final es muy ambiguo y de hecho hay gente que me dice, es un final bueno, es un final malo. Yo, eso es un final, es un final y lo decides tú, ¿no? Lo que, como lector. Pero sí que es como también que yo creo que más que, fíjate, más que sea cuestión de moda o de tal, creo que es cuestión de género literario, porque a día de hoy, aunque
los libros duran muy poco en el mercado, estamos saturados de novedades y no hay tiempo para leer todo lo que se publica, eso es verdad. Pero ahora, por ejemplo, con Alas de Sangre, Alas de Fuego, Alas de Tal, son libros enormes, son libros gordísimos y viene uno, otro, ¿no? Entonces yo creo que es más dependiendo del tipo de género y que fantasía siempre tiende a ser un poco más largo, mientras que, por ejemplo, terror muchas veces tiende a ser más corto, porque en una historia de terror muy larga, al final la tensión no la puedes mantener siempre alta, va a subir y luego va a bajar, luego va a subir y va a bajar. Entonces muchas veces sacrificas la longitud para tener la tensión y al final ya que final, ¿no? Ciencia ficción, pues igual los soap operas suelen ser más cortitos, ¿no? Y a lo mejor tenemos Dune, que como tiene 1000 mundos y tal, tiene que ser largo. Entonces yo creo que muchas veces, más que el mercado, es el género que te pide que sea la propia historia, que debe ser más corta, más larga. Sí, efectivamente. Y a fin de cuentas, la interpretación del lector siempre es bastante ambigua. Por ejemplo, yo aquí he rescatado, al final hay muchos gustos. Yo he rescatado aquí un apartado de una reseña que al final es, bueno, pues la ha destacado de manera muy positiva, ¿no? Decía, parece corta en longitud, pero da la sensación de que el camino ha sido mucho más largo de lo que parecía, ¿no? De una manera bastante positiva y bastante que al final ha sido una gran aventura, ¿no? Por el cual ha tardado tiempo pues, a vivir todo lo que había que vivir. Terminando con el bloque de cosas que tienen en común varias de tus novelas, es el de la prosa cuidada, ¿no? El de la prosa que muchas veces también te lo destacan, que utilizas pues recursos que embellecen el lenguaje y que al final se ve que el texto está cuidado y está bien tratado. Por lo cual yo te quería preguntar qué recursos utilizas tú para que al final el texto quede bello, porque, ¿vale? Tenemos el tema este lúgubre oscuro que utilizas así tus técnicas que ya hemos visto, el tema del dinamismo, ¿no? De ser dinámico, de ir al grano, de que el lector o lectora pueda interpretar algunas cosas, pero aparte de eso hay otra capa más, que es que al final el texto está cuidado y se disfruta, además. ¿Qué recursos o qué elementos comunes utilizas tú para conseguir eso? ¿Qué podemos ver en esa prosa cuidada? Pues, bueno, muchas gracias, lo primero. Creo que algo que me ayuda a mí Bueno, yo uso bastantes metáforas, a veces creo que me tengo que acordar porque sí que tiendo a muchos, especialmente me gusta la contraposición de algo bonito con algo horrible, ¿no? Pues si describes una herida y en la sangre hablas como las rosas que florecen y de no sé qué, creo que nos impacta mucho, ¿no? Cuando es algo muy negativo y lo estamos contando de forma bonita. Te impacta más que cuando simplemente en plan de si decimos que una herida como una brecha en la tierra, porque es en plan de, bueno, pues tal. Y luego es verdad que intento narrar siempre desde los 5 sentidos, que creo que resulta mucho más inmersivo, porque muchas veces tendemos a centrarnos únicamente en la vista, porque al final es nuestra, las personas que no somos videntes, ¿no? Es nuestra forma principal de ver el mundo. Sin embargo, creo que es el sentido más aséptico de todos. Porque si yo te describo la casa de mi abuela, voy a decir, hay una mesita y una tarde. Pero si te hablo del olor a las tostadas con ajo y si te hablo de tal, como que va más en los recuerdos, ¿no? Sí. El tacto me parece que es más fiable al final, ¿no? Cuando tocas algo, estaba frío, estaba no sé qué, es más hacia adentro, ¿no? Y el sonido también que te permite mucho jugar. Entonces, yo creo que narrar los 5 sentidos da más profundidad y hace que el lector se meta más en la piel y en lo que está viviendo. Con esto de Lobos y Dioses me daba mucho juego, porque como ellos son, Néstor y Sierra son licántropos, tienen muy desarrollado el olfato y de hecho Néstor no ve apenas. Néstor todo lo describe con nosotros. Y yo creo que eso ayudaba a eso, a meter mucho más en ese mundo, pero no desde el punto de vista de el narrador te cuenta o te explico cómo es la montaña, sino lo estás sintiendo porque el personaje lo está sintiendo. Efectivamente. Al fin de cuentas, me gusta mucho lo de los 5 sentidos porque se habla mucho de que al final el escritor siempre utiliza, ¿no? Siempre se relaciona con el lector a partir de lo que ven los personajes, pero claro, están los otros 5 sentidos. Y los sentidos también tienen su memoria, ¿no? Al final hay por ejemplo, el tacto tiene su memoria. Tú ahora mismo recuerdas la sensación, ¿no? Esa memoria sensitiva de cómo está algo blandito o cómo está algo más duro. O, por ejemplo, cuando has dicho lo del olor de las tostadas, pues yo lo he olido en mi mente, porque yo recuerdo cómo huele eso. Y me ha venido algo agradable, es decir, había una sensación agradable en mí.
¿y eso cómo ha podido ser si yo no he olido eso realmente? Pues porque los sentidos tienen su memoria. Entonces, al final de cuentas, hay otro recurso que se puede utilizar y que a mí me parece bastante bueno, ¿no? Bastante fascinante y eso, que tenemos 5 sentidos, pero en verdad, según la ciencia, hay muchos más. Y se puede rascar de todo eso. Es decir, figúrate hasta dónde pueden ir los recursos. Vale, Sí, sí, sí. si quiero saltar al tema, al bloque este que tengo de la novia roja. De la novia roja, porque algo curioso es que es un retelling de Barba Azul, ¿verdad? Sí. Entonces, quería preguntarte, antes de meternos en esto, ¿qué opinas de los retellings? Porque también hay algo que se comenta mucho, hay una gran masificación de retellings, son poco creativos, son no, o sí, o en verdad están bien, o en verdad están mal, siempre está esa polémica, ¿no? Quizás si se utilizan bien, quizás no si se utilizan mal. ¿Cuál es la manera de utilizarlo? Hay una gran polémica con muchas preguntas, ¿no? Que ya no está tan candente, pero la estuvo, ¿no? Por lo cual, Sí. ¿cuál es tu opinión de los retellings? Mira, yo creo que ya, de hecho, fueron los griegos los que inventaron los 7 tipos de historias que hay y ya están inventadas. En plan, se puede crear algo nuevo, sí, pero al final está el que es una búsqueda, el que es una pérdida, el que es una tal, y realmente todo es, tú puedes, cuando ves las 7 tipos de historia que hay, luego lo ves una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, en todas las historias que leemos, ¿no? En plan, el viaje del héroe, el tal, se repite muchísimo. Entonces, es Sí. verdad que en los retellings hay una parte que es volver a contar algo que se ha contado, ¿no? ¿Es efectivo sí o no? Pues depende de lo que les propongamos. A veces creo que por buscar la originalidad perdemos la cabeza y que vamos creando algo que no tiene sentido, que no es disfrutable y que es muy original, pero eso no es necesariamente bueno, ¿no? Y necesitamos como, es súper original la historia, vale, pero ¿te gusta? No, pero era muy original, ¿no? Ojo, que puede haber historias muy originales y muy buenas, pero muchas veces también la originalidad no está en lo que cuentas, sino en cómo lo cuentas. Yo Entonces, la historia recuerdo, sí, de... sí, yo recuerdo una polémica anterior aún que era el cliché. Cliché sí, cliché no. Y hubo un argumento a favor que me gustó mucho, que al final nosotros interpretamos la historia por esquemas, que realmente esto lo es, en cierta parte, lo que yo creo que tú te referías, ¿no? También con el tema los tipos de historia de los griegos, ¿no? Esos clichés, Sí, ¿no? El viaje del héroe y tal. Y muchas veces los clichés son muy interesantes porque nos ubican. Y ya a partir de estar ubicados, ya es el momento de sorprender, ¿no? Entonces, realmente el retelling quizá podría ser algo similar. Un pequeño paréntesis, no, perdóname, te no, no, devuelvo. no. Si esto es mejor si es un diálogo, además, que no. Sí. Eh, pues entonces, si yo creo que si tú haces un retelling para contar exactamente lo mismo, pues a lo mejor pierde un poco de fuerza, ¿no? Pero coger un retelling que es una historia que ya hemos conocido, que a todos nos suena, aunque no sea tu más favorito o tal, y darle un giro puede, por una parte, tiene la parte reconfortante de estar viendo algo que ya conoces y por otra parte la sorpresa está en qué es lo que cambia, ¿no? En este caso, por ejemplo, es que me encanta el cuento Barba Azul, la verdad es una cosa que me gusta mucho los cuentos clásicos, pero el de Barba Azul me flipa porque es súper gris, el tradicional, ¿no? Normalmente la Cenicienta, la moraleja es que hay que ser muy buena y cuidar y perdonar mucho y tal. Blancanieves hay que ser muy buena y cuidar mucho y tal. Todas son así y llega la protagonista de Barba Azul y es una mujer que se casa por interés, que desobedece al marido, que miente y que luego al final se queda con la casa. Entonces me parece como que ya de entrada la moraleja es un poco más así, ¿no? Entonces yo lo que cambié fue la visión, la cambié a ella, en plan, la hice mucho más oscura. Si el cuento es un poquito gris, la he hecho muy, muy, muy oscura y cambiando a la protagonista cambias el cuento entero, porque claro, ya no es una pobre chica que su marido tal, ya es una mujer que tú estás viendo que no está muy bien de lo suyo y que está, tiene una visión torcida del mundo y entonces todo eso va cambiando todo lo demás. Y es súper divertido escribir desde el punto de vista de un villano. Es algo muy guay porque Sí. encima, como lectores, de entrada quieres justificarlo. Es que ha habido gente que me ha dicho, ay, pero es que en realidad tiene parte de razón. Y digo, a ver, no, o sea, no tiene parte de razón. Lo puedes entender, ¿no? Porque nadie dice de la nada voy a hacer tal. Puedes comprenderla, pero no justificar lo que hace, ¿no? Pero bueno, fue muy divertida, estaba muy zumbada. Entonces, como es una narradora muy poco fiable, porque ella sí misma se va justificando todo el rato, pero aún así tú estás viendo lo que va haciendo, fue muy divertida de escribir y creo que se transmite un poco a la hora de leer que estás viendo en plan de esto. Yo me lo pasé muy bien con esa historia. Es que los villanos son muy divertidos. Me llama mucho la atención haber cogido la historia de Barba Azul
porque creo, al menos yo no la conocía tanto, no es una historia de las muy conocidas, ¿verdad? No es... no Claro, se es conoce que no es tanto, un ¿verdad? Grimm, es posterior. Entonces, los Grimm, las más clásicas, clásicas, las que nos vienen en los Grimm en cuanto a cuentos que conocemos, y Barba Azul Ujú. es de Pierrot, que es vino posterior. Entonces, es Sí, verdad que no es de las más, pero bueno, está como... Yo creo que al final, aunque no tengamos muy claro, no hayamos leído tal, sí que tenemos algo de la idea en la cabeza, ¿no? De que hay una casa, que hay una puerta, que hay un hombre que te dice que no es tal. Y luego, una cosa que tienen los cuentos, que a mí me gusta mucho el retelling por eso, es que los sí. elementos que tienen son pocos, pero muy potentes. Porque en un cuento hay una llave y tú sabes que la llave va a ser importante. En un cuento hay una puerta cerrada y tú sabes que eso se va a abrir en algún momento y va a ser malo. En un cuento hay un zapato y sabes que va a tener un significado, ¿no? Una rosa. Entonces, yo creo que en cuanto a simbolismo, dan muchísimo juego los cuentos. Qué bien. Sí, a mí me gusta sobre todo el tema de los retellings, por eso te preguntaba que no era tan conocida esta historia, que muchas veces los retellings se hacen de historias muy, muy, muy conocidas, ¿no? Pero también hay otras historias que no son tan conocidas que dan pie también a eso, ¿no? Y muchas veces a lo mejor, bueno, a lo mejor se empieza leyendo el retelling, sí, es decir, ya Mm, no estás ubicado, ¿no? En lo que es la historia original y luego, pues a lo mejor te sí. lees la historia original. Mm, también tengo falta de conocimiento sobre esto, porque no sé hasta qué punto hay algunas historias originales que son más o menos conocidas. Se me venía a la cabeza Miriam Mosquera, que ha hecho, si no recuerdo mal, una saga que es un retelling, bueno, tenemos aquí el libro de Todos los demonios del cielo, que es el segundo, si no recuerdo mal, y es un retelling, es que me voy a equivocar seguramente, creo que era una especie de, se llamaba Carmen, o se llamaba La ópera. Camilla. Sí, era una ópera que se llamaba Sí, así. sí. Y Carmen creo que es. Sí. sí, ¿verdad? Vale, pues no es tan conocido, creo yo, seguramente me Sí, sí, sí. equivoque, pero me llama mucho la atención esto de hacer retellings Es que creo que de... no es algo tan nuevo porque como se puso de moda ahora todo el mundo, no es algo nuevo, en plan Matrix es un retelling de la Biblia. Y ahí ha estado, en plan el elegido, Trinity, Prometeo, tal. Y es que si lo piensas, el Nuevo Testamento es un retelling de la historia de Prometeo. La historia de un hombre salvador que consigue tal. Siempre ha habido estas cosas y se ha vuelto a contar una historia y se ha dado otra profundidad y se ha cambiado el mensaje o se ha cambiado lo demás para mantener el mensaje. Entonces es algo que siempre ha estado aquí. Lo que es nuevo ahora es la etiqueta de retelling y sí que es Ujú. verdad que cuando algo surge nuevo, pues como cuando salió los Juegos del Hambre, de repente las distopías, se puso súper de moda y eran distopías, pero ya había vivido distopías antes, ¿no? O sea, cuando salen muchos de algo, sale mucho bueno y mal y tal, y luego se hace una criba y acaban creándose tal, ¿no? Pero no es algo tan innovador que hemos inventado ahora, siempre ha estado un poco ahí, ¿no? Siempre se ha vuelto a contar la misma historia de forma distinta. Sí, eso me parece muy curioso. Sobre todo, estoy empezando a hilar conceptos, ¿no? Y claro, me estoy percatando que muchas cosas de las que te he preguntado tienen como un motivo, ¿no? A mí me gusta el tema de, bueno, el retelling, ¿no? Utilizar el tema del retelling sobre historias que no sean tan conocidas. Eso, como ya hemos dado a entender en varias ocasiones, puede ser alguna leyenda o algún mito. Por eso antes te he preguntado sobre tu mitología favorita, ¿no? Yo ahora mismo, bueno, en España realmente han pasado muchas civilizaciones, por lo cual muchos mitos, muchas leyendas que no se conocen tanto. Y claro, esas son historias poco conocidas que realmente se pueden aprovechar para escribir. Yo, de hecho, lo estoy haciendo y también me voy al primer bloque de todos, ¿no? El tema de la docencia, el tema de ser maestro, el tema de la escritura infantil, pues estoy haciendo, digamos que algunos cuentos que son retellings de historias pocas conocidas, que en verdad son mitos y leyendas. Entonces, bueno, pongo en valor eso, está Sí, bastante chulo qué guay. y está guay. Sobre todo, se me van uniendo muchas piezas. Lo del niño ese que decía, profe, con la historia, así lo tienes que contar todo, ¿no? Eso Sí. está guay, ¿no? Está ahí Sí. uno todas las piezas que he dicho, hemos comentado varias cosas, las voy a unir todas y voy a decir esto. Sí. Bueno, Yo antes pues también, sí, dime, que dime. como me gusta la mitología, me gustan mucho los cuentos, pero yo creo que no es tan distinto, ¿no? Los cuentos tradicionales. Y Malditas Maldiciones, que es uno de los libros infantiles que tengo, van Sí, de las maldiciones basadas en cuentos tradicionales españoles, porque hay muchos que se están perdiendo, pero que son súper chulos, ¿no? Entonces,
en que es un niño que va intentando resolver misterios que aparecen y tienen que ver con pues, la historia de los tres leones, con la historia del Peral de la Miseria, con la historia de tal, y cuentos muy, muy tradicionales que ahora con la globalización es verdad que a veces se pierden los nuestros para dar paso a los de Europa del Este o tal, que es en plan de, bueno, pues está genial, mientras más recursos tengamos mejor, pero hay una parte pero también esta parte de nuestra cultura no hay que dejar que se muera, ¿no? Porque es muy rica, porque es muy Ya. interesante, además hay una diferencia en cuanto a los malos de los cuentos así de Alemania y tal, suelen ser la madrastra, la bruja, tal, en España es el diablo, no sé qué, son cositas distintas, ¿no? Digo, pero porque está bien también intentar mantenerlo, ¿no? Y seguir dándolo a Mm. conocer. Sí, lo que ha ocurrido en la península ibérica se comenta poco, pero es que aquí tenemos oro y siempre me gusta ponerlo en valor, ¿no? Tuvimos un momento, el primero de todos oficialmente, ¿no? En el que teníamos aquí a los fenicios, que habían llegado de Oriente Medio, pero estaban al mismo tiempo aquí que los griegos y que los íberos. Luego, pues ya hubo un cambio, fenicios por cartaginenses, los griegos se fueron a su rollo, ya luego llegaron los romanos, ¿no? Aquí teníamos las guerras púnicas, romanos contra los cartaginenses, luego solamente romanos, luego otro barrido, los visigodos, luego otro barrido, los al-ándalus, ¿no? Luego otro barrido, Sí. los cristianos. Tenemos, claro, estamos realmente en la boca de entrada y salida del Mediterráneo. Somos el país o uno de los países más cercanos a lo que es América y también pues a África. Realmente estamos en una situación que aquí leyendas, mitos, historia, ha habido de todo y siempre me gusta ponerlo en valor porque está chulísimo. Sí. Bueno, antes de cerrar el bloque, bueno, que quería preguntarte si querías comentar algo más de la novia roja o de Barba Azul, porque no hemos centrado mucho en el storytelling y tal, pero claro, yo aquí tenía algunas preguntas que tú ya has tratado, ¿no? Tú ya has hablado un poco de la novia roja, de Barba Azul. No sé si querías hablar o quieres tratar algo en cuestión de este storytelling. Yo tenía aquí pensado profundizar un poquito en Barba Azul o profundizar un poquito en la novia roja, pero ya en cierta parte lo ha hecho. No sé si te has quedado con ganas de algo. Sí, no, yo creo que lo más especial eso que tiene esta novela es eso, precisamente el punto de vista, ¿no? Y la narradora, que es una persona muy, muy visceral. Entonces, tú empiezas y vas viendo lo que ella está pasando y como ella dice, ay, pobrecita yo, me he pasado tal, de entrada es como fácil decir, ay, empatizar un poco con ella y luego lo divertido de esta historia, o lo que me gusta considerar eso, conforme va avanzando, te das cuenta de que no es que tengas que temer la casa ni al marido ni tal, sino que lo que está fatal ahí es la propia protagonista. Y yo creo que en este caso el elemento así más de inquietud y tal es, pero ¿qué va a hacer? ¿Hasta dónde va a llegar? Y cómo, fue muy divertido. Cierto. Vale, pues saliendo ya de este bloque, me gustaría meternos en el último, que es escueto, y es preguntarte, bueno, a mí siempre me gustan tener ideas para futuros capítulos de Little Lupa y normalmente pues suelo preguntar si tienes alguna recomendación como para algún futuro capítulo. Puedes tratar cualquier cosa, una persona o un tema, ya sea un tema más de algo que se ha debatido a lo largo del tiempo o un tema de, mira, este libro en concreto, se habla poco, en plan, puedes averiguarlo, esta saga que no se habla tanto, o puedes lanzar varias recomendaciones. ¿Qué te gustaría que se desarrollara? Porque a mí me gusta que Little Lupa aporte cosas que a lo mejor no se puedan ver, ¿no? ¿Qué te gustaría que la Sí. comunidad se aportase o se detallara? Ojo, pues quizá me parece muy interesante la reflexión de lo rápido que están yendo los tiempos del mercado, que yo lo veo, me parece que no es un debate tan fácil como a veces se propone en redes, ¿no? De, se publica demasiado y el libro bebe poco en tiendas y tal. Eso es verdad, pero por otra parte, si no se publicase demasiado, hay muchos autores que no hubiésemos llegado a publicar, ¿no? Un poco Mm, esto ahí como un arma de doble filo. Entonces, es un buen momento, un mal momento para publicar. Me parece que daría pie a un debate muy interesante. Es muy fácil decir, no, una vez que tienes uno publicado, de no, claro, que no publique nadie más, que esté el mío 3 meses ahí expuesto y tal. Pero realmente, si somos críticos y se publicase al ritmo de hace 10 años, la mayoría de los que estamos publicando no hubiésemos publicado. Entonces, tampoco podemos decir tan fácilmente de, ya, pero es que en plan, este libro, este ritmo que tenemos me parece una locura, me parece que es insostenible en el tiempo. Pero por mm, otra parte,
da oportunidades a voces nuevas, ¿no? Entonces, me parece que es algo que da no creo que haya una respuesta fácil con respecto a esto, al ritmo que hay, Ya. a la función que hace. Sí, 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 eso es bastante interesante porque es como o unos pocos bien, ¿no? O muchos en un caótico, ¿no? En un caótico, pero claro, con la posibilidad de que hayan voces nuevas, lo cual Claro, sería también una... ahora el panorama editorial es un sálvese quien pueda. Y te pueden Sí, publicar y te tienes consideradas grandes, tal, no sé qué, pero es un poco, bueno, aquí te publicamos, a ver qué pasa. Y ya está, y al mes te quitan de librerías y ponen otras novedades y tal. Entonces, ¿esto está bien? No, pero realmente no habría otra opción de que te cojan a todos los que están cogiendo los libros, ¿no? Entonces, bueno, sí, ¿cómo se puede consumir mejor? ¿Cómo se puede ganar la vida de los libros sin sacrificar libros nuevos también a la vez? ya, sí, sí. Pues es una pregunta muy, muy interesante que se ha tratado varias veces en Little Lupa, pero se podría desarrollar ya debidamente con un capítulo. Así que te agradezco mucho la recomendación. Y bueno, pues nada, Marina, te agradezco muchísimo lo que es esta horita, ¿no? Que me has prestado, que creo que ha sido interesante, ¿no? Has podido ofrecer, bueno, pues varios datos muy interesantes, ¿no? El tema de ir al grano, el tema de la prosa cuidada, del terror, ¿no? Hemos combinado, ¿no? Con esa pregunta de terror más humor, temas de mitología, ¿no? Temas de retelling, ¿no? Creo que se han tratado temas muy interesantes contigo, que además tienes tu experiencia y tienes bueno, pues tu trayectoria, ¿no? Para hablar con calidad de estos temas. Así que te agradezco mucho este momento, este hueco. Y nada, pues al resto del público le agradezco también que haya llegado hasta este momento, cuando se suba el vídeo. Y nada, si queréis más de Little Lupa, pues hay más de Little Lupa, hay muchos capítulos. Y si queréis más de Marina Tenatena, pues que sepa ella que está invitada en cualquier momento. Si a ella se le ocurre cualquier cosa para formar un capítulo, o a mí se me ocurre cualquier cosa y se lo propongo, bueno, que hay invitación, ¿no? Para el futuro. Muchísimas gracias a todos y con esto nos... Gracias a mí, Carlos, por tenerme aquí invitada. Y a eso, los oyentes, gracias por pasar este rato con nosotros. Muchísimas gracias. Y con esto nos despedimos. Hasta luego. Chao. Ok.